A mí me gusta leer, olerla. ¿Saben por qué? Les voy a decir el por qué. Resulta que cuando vamos a irnos ubicando en el texto Rommel, Mateo capítulo 25, mientras yo les comento esto, el por qué a mí me quedó eso. Cuando tenía unos 16 años, porque conocí al Señor a los 15 años, más o menos, y eso comenzó a ocurrirme un año después que conocí al Señor y que comencé de verdad, con seriedad, a buscarlo. Porque a veces uno dice, pastor, yo tengo 20 años y tengo 30 años, pero de los 30 años, con seriedad, yo comencé a buscar a Dios hace 5 años. Tal vez le suena a usted eso, porque a veces nos jactamos y decimos, tengo 25 años y tengo 30 años, pero de esos 30 años y de esos 25 años, ¿cuántos con seriedad usted comenzó a consagrarse de verdad? Que usted dijo, pastor, estoy alineado de verdad. Los primeros años me las pasé con un pie aquí, otro en el mundo y tratando de engañar a Dios, y a Dios nadie lo engaña. Entonces, mi segundo añito de conocer al Señor, comencé a buscarlo así con toda la pasión que un joven de 16 años busca a Dios, consagrado, metido en oración y en ayuno. Y yo tuve esta experiencia. Tal vez usted me va a decir loco, no importa si me lo dice, yo la experimenté, y no solamente esa, muchísimas. Que cada vez que yo abría la Biblia, mi Biblia, y la abría, encontraba como cuando usted rocía partículas de aceite y las hojas de la Biblia se mojan. Y yo, cada vez que la abría, sentía el olor a aceite de oliva. Y eso me fue gustando. Y de repente llegó un tiempo que debajo de mi cama de Splin, y cada vez que yo me arrodillaba allí, y me arrodillaba 3 veces al día, en la mañana, muy temprano, en ese primer amor, buscando, y duraba 1 hora, 2 horas allí. Después al mediodía con mi hermano José Luis, porque nos poníamos horario, realmente horario. Después de almorzar, reposábamos un rato, por ahí a las 2, a las 3 volvíamos otra vez y nos arrodillábamos 2 y 3 horas. Y en la noche, antes de acostarnos, era lo máximo, porque podíamos durar 3 y 4 horas allí arrodillados, orando, clamando. Y oh sorpresa, que no solamente en la Biblia encontraba eso, sino que debajo de mi cama había como un parche. Yo le digo parche. ¿Cómo sería la palabra? Una mancha, como más, un parche así pegado, como de aceite. Y le pasábamos la mecha y lo lavábamos, y al día siguiente otra vez, y le pasábamos la mecha y lo lavábamos, y al día siguiente otra vez. Y entendíamos que en mi camita de Splin lo que se había convertido era en un altar de honra y exaltación a Dios, donde la presencia del Espíritu de Dios fluía. Y de repente ya no fue eso, sino que en medio de las celebraciones yo oraba y las de mis manos brotaban aceite, y yo podía hacer así, literalmente tomar un vaso de vidrio y gotear, tas, 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 y yo hacerle así, porque de pronto a veces las manos a uno le sudan. Recuerde, yo era un joven de 16 años y experimentaba todas esas cosas. Debe ser la mano sudándome por el nervio. Volvía y oraba, Señor, aquí está, levantaba la mano y volvía entonces y se llenaba de aceite. Y fueron otras manifestaciones añadiéndose, que ya no era aceite, sino que cuando tenía la ropa negra todo se me llenaba
de escarcha y escarcha y escarcha y escarcha. Alice, que está aquí, es testigo que no me deja mentir, que me conoció buscando al Señor de 15, 16 añitos. Ellos no podían creer, no decían cómo. Yo iba al colegio y cuando iba a hacer las exposiciones, en vez de decir, la clase es tal, salía hablando en lengua porque fui bautizado con el Espíritu Santo y todos se reían. Claro, ya ellos sabían que yo era cristiano. Todo eso habla de ese primer amor al cual nosotros necesitamos buscar nuevamente. Ese primer amor. Y no solamente quedarnos hablando de las glorias pasadas, como siempre digo, sino volver a ese primer amor, a esa búsqueda, a esa entrega, a esa rendición a la cual a muchos de los que están aquí Dios nos está llamando nuevamente a buscarlo. Y mucho más que estamos iniciando un año donde usted me pueda decir: pastor, si usted me hubiese conocido antes, yo era como una antorcha encendida. Mi anhelo era buscarle. Usted no sabe la alegría que yo sentía cuando salía a los barrios y me ganaba a alguien para Jesús. Yo no sé si a usted le pasaba como a mí, porque cuando yo me ganaba a alguien para Jesucristo, yo venía con una alegría, era el triunfo más grande que yo podía tener. Y llegaba donde mi pastor y le decía: pastor, me gané 5 para Cristo. ¿Dónde están? Aquí están en lista, está la dirección, número de teléfono, y los vamos a visitar porque yo los voy a traer la próxima semana. Yo paso por ellos y los traigo aquí. Era una alegría. Fue pasando el tiempo y esas alegrías como que ya no ocurren en nosotros. Ya no ocurren, ya no traemos gente a la iglesia, invitados, ya no traemos amigos. Ya no hacemos nada de eso porque parece que la llama de la presencia de Dios se viene extinguiendo en mucha gente y Dios nos está llamando a volver a ese primer amor. Toque la persona que tiene al lado y dígale: yo voy por ese primer amor. Por ese primer amor que no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con impulsos descabellados. Tiene que ver que cuando usted realmente está enamorado, como decía mi abuela, el que está enamorado sube cardón. ¿Quién conoce ese dicho? ¿Quién lo conoce? Levánteme la mano. ¿Qué es un cardón? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el que está enamorado no lo detiene nadie. El que está enamorado sube cardón, hace lo que sea, lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Que haya nuevamente ese nuevo enamoramiento de Dios, esa pasión y esa entrega para el servicio al Señor. Amén. Eso en nuestros corazones, que realmente usted pueda enfocarse este nuevo año y diga de verdad, no importa si lo dijo el año pasado y no lo hizo, dígalo este año: hoy, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí voy a estudiar, este año sí me voy a consagrar, este año sí voy a servir de verdad al Señor, porque Dios te ha dado dones y talento, y ahí empalmo con lo que voy a estudiar con ustedes esta mañana. Entonces vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Quiero hablarles hoy acerca de la parábola de los talentos. Usted me dice: pastor, yo conozco ya esa parábola. Vamos a rescatar los principios que están allí. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Leemos a partir del versículo número 14. Vamos a leer
con detenimiento. Allí hay unos principios que son importantes, que necesitamos aplicar. Parábola de los talentos, dice la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leerlo desde acá. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Seguimos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, oiga esto, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, oiga la expresión esta: bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo es? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Seguimos? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo. ¿Cómo le dijo? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué expresión tan fuerte. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Esta parábola, la parábola de los talentos, en su primera interpretación, oiga, su interpretación primaria, vamos a enfocarlo primero en la interpretación primaria, porque hay que enfocar el texto en el contexto real de lo que está hablando en primera instancia la parábola de los talentos. La palabra talento allí tiene varias connotaciones, pero en su contexto primario, allí en el texto, lo que está hablando es de dinero.
en primera instancia. Oiga, talento, la palabra talento era una medida de moneda, de dinero, en su primer contexto, porque usted debe llevar el contexto y el hilo de pensamiento de la parábola para no tergiversar la parábola. Lo que está iniciando es allí. El dueño, el amo, entrega talentos. Talentos, cuando usted va en su Biblia, en la Biblia, en la parte posterior o en la parte de atrás, usted va a encontrar tabla de pesas y medidas. Y va a encontrar equivalentes de la moneda, como era en el hebreo en aquel entonces. Y usted va y encuentra la palabra talento. Y la palabra talento allí, de acuerdo a la moneda, era realmente una moneda, una dracma, que equivalía a una dracma o monedas, dinero, estaba hablando. Es decir, el primer señor le entregó, pongamos, 5 millones de pesos. Al segundo le entregó 2 millones de pesos, parafraseando y contextualizando lo que está ahí. Y al último le entregó 1 millón de pesos. Pero ahí hay unos principios que son importantes, y es que el Señor entrega, y ahorita lo vamos a analizar para que enseñe nuestro corazón, es que Él entrega las cosas de acuerdo a nuestra capacidad. Al primero le entregó 5 talentos y dice, te los entrego de acuerdo a tu capacidad. Es decir, vamos a colocarle una cifra y digamos que le entregó 5 millones de pesos. Al segundo le vio su capacidad y le dijo, bueno, con 2 millones de pesos creo que sale adelante, monta su negocio, no sé, de patilla, de empanada, de yuca, de ropa, de lo que quiera, pero que monte su negocio y amplíe la economía. Y al último lo vio así un poquito y le dijo, con 1 millón creo que sale adelante y hace algo, y le entregó 1 millón de pesos. Y luego el señor dueño se va, y después de un largo tiempo, que es un principio importante que lo vamos a analizar más adelante, porque el Señor viene a pedir cuentas de lo que te entregó. Y eso es importante. Entonces, después de un tiempo, Él viene y regresa y comienza a llamar a cada uno de nosotros, a los cuales Él nos entregó cosas en la vida. Esa es la primera interpretación. Se dice, de acuerdo al contexto teológico, la interpretación primaria del texto. Esa es. Usted no puede comenzar a hablar otra cosa si no entra por allí, para que la gente sepa que la palabra talento en su contexto primario está hablando de una moneda. Entonces, su contexto primario, mire acá ahora, su contexto primario es eso. ¿De qué habla? Habla también de la capacidad de administrar, Kelly. De la capacidad que Dios nos da, Jairo Julio, de ser administradores o buenos mayordomos, como habla la palabra de Dios, que somos buenos mayordomos, buenos administradores. Dios nos va a entregar cosas, y ya te ha entregado dinero, te ha entregado una carrera, te entregó bienes, te entregó cosas, y que usted debe rendir cuenta de lo que está administrando. Y aquí surge otro principio. ¿Cuál es el principio? Que usted no es el dueño, que el dueño es Dios, y que yo soy. Esos principios usted debe tenerlo claro. Cuando usted tiene claro eso, usted prospera, usted es bendecido, Dios te lleva a grandes cosas. Entonces, Dios es el dueño que te ha entregado cosas para que usted viva bien aquí en la tierra. Antes de irnos a la presencia de Dios, antes de irnos de esta tierra a la presencia de Dios, usted y yo debemos dar testimonio que hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado en esta tierra.
que usted es un buen multiplicador. Entonces usted tiene que comenzar ya a revisarse y a decir qué cosas Dios me ha entregado, qué potencial Dios me ha entregado, qué cantidad de dinero Dios me ha entregado para yo comenzarla a multiplicar en mi vida y poder prosperar y salir adelante. Esa es la interpretación primaria del texto. La interpretación en segunda instancia tiene que ver con dones y talentos, porque la palabra talento usted la busca en el diccionario de lengua español y encuentra otro significado que tiene que ver con habilidades. Talento tiene que ver con habilidades y capacidades o destrezas que Dios nos ha dado para nosotros desarrollarnos aquí en la tierra. Talentos. ¿Cuáles son tus talentos? Ahora es tu confrontación de tus habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Todos aquí en la tierra, sin excepción, hemos nacido con talentos y dones. Ahora, ya incluyo la palabra dones. La palabra dones en la Biblia también tiene dos connotaciones importantes. Número uno, dones como habilidades innatas. ¿A cuáles son las habilidades innatas? Son esas con las que usted nace. Usted nace con habilidades, con dones, con capacidades, con talentos innatos, que viene usted con eso insertado desde el vientre de su madre, que pueden venir a través de la genealogía suya, de sus abuelos, en fin. Pero también en la Biblia encontramos talento o dones, que ya son los dones que habla Primera de Corintios capítulo 12, que tienen que ver con una capacidad sobrenatural que usted no nace con ella, que Dios se la da a usted, que son los dones espirituales, que tienen que ver con el don de fe, don de ciencia, don de milagros, de sabiduría, de entendimiento, dones, en fin, diferentes dones. Que son dones, habla de los dones espirituales, claro. Con los dones espirituales usted no nace, usted los recibe en el momento que recibe a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Nace de nuevo en Cristo espiritualmente. Ahora sí, el Espíritu de Dios le da dones espirituales sobrenaturales. Ahora, vamos a confrontarnos cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho con la gran pregunta? ¿Qué has hecho con los dones y talentos que Dios te ha dado a ti? ¿Qué has hecho? ¿Los has multiplicado? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus dones y talentos y habilidades en los cuales vas a servir al Señor este año? ¿Qué es lo que sabe hacer usted? Pastor, de entrada yo le digo que yo no sé predicar. Bueno, aquí en la iglesia no necesariamente tenemos que ser todos predicadores y pasar por aquí. Dejémosle eso a los que quieren estudiar teología. Pero de repente usted tiene otros dones, otros llamados, otros ministerios, otros talentos, de los cuales cada uno de los que estamos aquí necesitamos ponerlos al servicio de Dios con urgencia, porque Dios te va a pedir cuenta. Y toque a la persona que tiene al lado. Yo quiero que usted se incomode, porque este no es una enseñanza ni que saca aplauso, ni le estoy dando para que usted aplauda. Le estoy dando para que usted se incomode y diga: pastor, me está hablando Dios. Me está hablando Dios. Porque mis dones y mis talentos yo tengo muchos, demasiados. Si usted me conociera a mí. Pero la pregunta es: ¿qué está haciendo usted con esos dones? Hay que ponerlos al servicio de Dios.
gente que estudió teología, gente que fue capacitada, gente que estudió un instrumento, fue capacitada en algún arte, en algo, o tiene talentos innatos y usted no está haciendo nada. Permítame esa expresión cruda. No está haciendo nada. Dios te va a pedir. No es el pastor. No es el pastor. Lo más terrible sería que usted se fuera a la tumba con sus talentos y nadie los conociera aquí en la tierra. Y pudieran decir, aquí yacen los huesos de un hombre talentoso. Pero, ¿qué hizo? En la tierra no dejó huellas. No, pero era un hombre talentoso, una mujer talentosa. Sí, pero no veo que dejó algo marcado para que las nuevas generaciones siguieran. No impactó con sus talentos, no hizo nada. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a eso. Dones, talentos innatos. Usted tiene que salir de aquí revolucionado. Tiene que salir de aquí diciendo, yo debo hacer algo por mi casa, por mis hijos. Yo debo hacer algo en la iglesia, servir a Dios, multiplicar mis talentos, impactar. Yo tengo que hacer algo porque hay un Dios que me va a pedir cuentas. No me digas lo que hiciste ayer. Ya esta Biblia me está hablando a mí. Por eso inicié hablando de mis 15 y 16 años. A estas alturas de la vida yo he tenido que haber alcanzado muchas más cosas. Todavía. Muchas más cosas. Porque Dios sí que me ha dado talentos. Y yo pensaba que yo había nacido sin talentos. Y realmente en mi casa, mi hermana mayor y mi hermano el segundo se preocupaban por mí. Realmente era así. El más inteligente era José Luis, o es José Luis, sigue siendo, creo yo, ¿no? Si me escucha por ahí, José. Y la que más hablaba y más impactaba en público y todo era María Mercedes. Yo era un muchacho muy sencillo, tranquilo, estaba despreocupado, no me gustaba leer. Iba a estudiar porque había que ir a estudiar. Yo estaba preocupado por otras cosas de niño y ellos se preocupaban. Fabio, no te veo que estudias, no te veo que ves las noticias, no veo que te informas, no veo que estás en la onda, no veo que nada. Y comenzó a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo y todo realmente, yo no sé, parece que nací sin talento, pero todo lo que yo tengo realmente viene de Dios. Todo. Yo no daba para hacer una exposición en público, nada. Yo no sabía nada, realmente nada. Todo lo que tengo es de Dios y por eso yo siempre digo, alejarme de Dios es desaparecer a Fabio. A medida que usted vea a Fabio acercarse más a Dios, usted va a ir viendo un Fabio brillante. Brillante, brillante, brillante. Y le brota, mejor dicho, muchas cosas. Sí, cuando Fabio se aleja de Dios, usted ve a un Fabio tosco. No sabe hablar, no sabe dirigirse, no sabe puntualizar en cosas. Por eso yo digo, todo lo que yo tengo se lo debo a Dios. Por eso, ¿cómo alejarme de Dios? Necesito estar al lado de Él, buscándolo día y noche. Todo se lo debo a Dios. Como dice la canción, toque a la persona que tiene al lado y dígale, yo todo se lo debo a Dios. Él me lo ha entregado. Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces, puntualizamos en los textos. Vamos a la palabra Rommel y vamos a chequearla desde muy cerca. Ahora vamos a chequearla Biblia a Biblia. Porque el reino de los cielos es. Oiga esto. En las parábolas usted encontrará el verbo en muchas ocasiones en pasado. En algunas las encuentra en presente y en otras las encuentra en futuro. Por ejemplo, en la parábola que está
antes, dice la parábola de las 10 vírgenes, dice así: el reino de los cielos será, dice, semejante a 10 vírgenes, porque es algo que va a acontecer mucho. En otras, las parábolas aparecen con término en pasado porque ya tienen como un cumplimiento. Y esta yo veo que es como un presente continuo. Es donde el Señor, donde el Dios de la casa está entregando continuamente talentos. Y dice, porque el reino de los cielos, lo espiritual, lo que baja del cielo, la riqueza de Dios, es como un hombre que yéndose lejos, ese hombre es la prefiguración de Jesús. Él es ese hombre, Jesús. Se fue lejos y luego llamó a sus siervos y les entregó bienes o talentos. Ya usted conoce la expresión talento en sus diferentes significados. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a quedarnos en la expresión capacidad. Usted pensó que usted no tenía capacidades dadas por Dios para desarrollar cosas, y eso hace parte también de nuestra autoestima. No, pastor, es que yo no sirvo, yo no sé hacer cosas, yo no tengo, todo me sale mal. No, Dios sabe las capacidades de cada uno de nosotros. Pero escuche esto, Jason, de acuerdo a tus capacidades, Dios te va a entregar cosas, pero de acuerdo a tus capacidades, Dios te va a demandar esas cosas. Y quiero, anote esto, por favor. Jennifer, no te veo que estás anotando. Anote esto, porque al que mucho se le da, más se le demanda. Y eso usted lo ve en el principio de la palabra. Cuando yo lo entendí, porque yo era de los que me arrodillaba y comenzaba a pedirle: Señor, dame sabiduría, dame ciencia, dame fe, dame capacidad de hablar, dame dones, dame talento. Y cuando yo me encontré el texto o el principio del texto que te induce a entender que si Dios te da mucho, te va a demandar ese mucho, yo dije, Dios, en la que me estoy metiendo. Por eso fue que cuando Moisés desobedeció a Dios, cuando Dios le dijo, escuche acá, los que han leído la Biblia en el Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, háblale a la roca para que la roca dé agua. Y Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó con la vara y efectivamente dio agua, pero Dios no se la perdonó a Moisés. Yo tuve conflicto con ese texto. En su momento yo dije: Señor, fuiste muy duro, fuiste muy drástico. ¿Cómo es posible que no vas a dejar entrar a la tierra prometida al caudillo del pueblo de Israel después que pasó el desierto, vio las plagas e hizo tantas cosas? Y luego entendí el principio, y es: Fabio, Moisés no era cualquiera. Moisés era diferente inclusive a su hermano Aarón, a su hermana María y a todo el pueblo. Él era el líder, él era el caudillo, él era el que habló conmigo cara a cara 40 días recibiendo el decálogo divino. Por lo tanto, yo le di mucho y tenía que demandarle mucho. Por eso él no entrará a la tierra prometida. Se la voy a mostrar de lejos. Y cuando yo entendí ese principio, Ángelo, mis piernas comenzaron a temblar. Yo dije: uy, estoy parado en un Dios que es amor, pero que también sabe cómo alinear nuestras vidas. Y dije: tengo que rendir buenas cuentas, porque la gracia de Dios no excluye la justicia de Dios. Pastor, estamos en el tiempo de la gracia. Dios te deja pasar todo,
peca y vuelves y Dios te perdona. Vuelve y pecas y Dios te perdona. Hace y pecas y Dios te perdona. Sí, Dios nos va a perdonar, pero llegará un momento donde la justicia de Dios te va a alcanzar. Si has tomado la gracia para pecar deliberadamente. Entonces entendí que yo, aunque soy Fabio, persona de carne y hueso, como ustedes, Dios me demanda más a mí. Por el hecho de ser el líder, por el hecho de ser el pastor. Hay cosas que usted hace que yo no puedo hacer. Y si quiere usted las hace. Y usted es como más pasable. Usted estará en algunos lugares que a mí no me es permitido estar. Usted hace cosas que a mí no me es permitido hacer. Y somos hermanos en Cristo y somos iguales y todo, pero yo soy Él. Debo inspirarlo a usted. Debo dar testimonio. No, pastor, yo hice tal cosa el 1, el 31. Eso no es malo, no es pecado. Eso no me va a mandar al infierno. Ok, bien, a mí no me está permitido eso, porque si tú me hubieses visto en eso, no estuvieses aquí hoy. Toca a la persona que tiene al lado y dígale, si usted hubiese visto al pastor pachangueando el 31, tomándose unas chelitas el 31 y bailando el joropo, yo creo que usted no hubiese venido hoy a la celebración, porque usted hubiese dicho: el pastor se nos descarrió, está mundano y parece que es uno en el púlpito y otro cuando la gente no lo ve. Entonces, es corrupto, es malvado. ¿Me está usted captando? Cuando Dios te va subiendo de nivel, permítame el término, te va dando capacidades, liderazgo, y Dios lo pone a usted en un liderazgo, lo pone en situaciones, en cosas, Dios te va demandando más. Ese es el gran problema. Queremos más y cuando Dios nos da más, nos va a demandar. Ahora, usted se arriesga. Yo no le tengo miedo a eso. Yo nací para que Dios me diera cosas y me pusiera en lo alto. No le tengo miedo a lo que Dios me demande, porque a través de su gracia, su amor y su misericordia, si llegase a tropezar, Él me levantará. Pero no soy de los que le tengo miedo a la demanda de Dios. Por eso usted no puede estancarse. He visto gente que me dice: pastor, no me dé liderazgo, no me ponga el liderazgo, yo no quiero nada, yo lo único que quiero es sentarme en una silla, traer mis ofrendas, mis diezmos, sostener todo esto, pero yo no quiero ni cantar, ni predicar, ni ganar alma, yo no quiero nada que afecte el mundo de las tinieblas, yo quiero ser un cristiano ni fu ni fa. Cristiano a la secreta, cristiano común y corriente. Mejor dicho, pastor, yo no quiero nada de eso. Ni que después que esté buscando el Señor es cuando me van a venir las pruebas, que ahora sí, que yo y que... No. Yo quiero un cristiano que si me voy a graduar, me gradúe raspado. Como los que se gradúan en la universidad, en el colegio. Hay unos que se gradúan, todos se gradúan, pero hay unos que se gradúan con... Usted decide si quiere entrar al reino de los cielos. Esto no le está poniendo a usted en riesgo su salvación. Hay gente que se va a salvar y nunca van a predicar. Hay gente que van a estar en la silla toda su vida, pero nunca van a inspirar a otros y se van a salvar. Óigame, esto no le complica a usted su salvación. Yo no le estoy hablando a usted que se va a perder. No. Hay gente que se van a salvar y van al reino de los cielos y van a gozar de todas las mansiones, pero son cristianos ni fu ni fa. Entiéndame el término ni fu ni fa. Ni fu ni fa es que no afectarán, no inspirarán, no estarán al frente de algo y la gente dirá: yo quisiera ser como él, me inspira. Qué hombre, qué cosa, cómo dejó ese legado. Usted decide. Quiere quedarse en la silla, en la banca toda su vida,
Solo viniendo a un culto religiosamente y aportando dinero para la obra de Dios está bien, usted se va a salvar, no hay ningún problema. Yo no nací solo para quedarme en la silla, como dije yo cuando llegué por primera vez a la iglesia. Yo no soy de los que me quedo sentado. Póngame a hacer algo, pastor. Y de allí que usted me puede ver que yo sé de electricidad. No sé mucho, pero sé. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde yo estaba había que pegar cables. Y yo los pegaba. Usted me pone a tocar la guacharaca y yo sé tocar la guacharaca. Porque en la pequeña iglesita donde yo nací, no había quien tocara la guacharaca y yo veía la guacharaca allí y yo dije, yo quiero tocar la guacharaca para acompañar la caja y por lo menos que haya guacharaca. Y de la guacharaca pasé a la caja y sé tocar caja. Y de la caja pasé a las maracas y sé tocar maracas. Y mire el estilo. Pero no me quedé ahí, yo dije, yo quiero predicar. Yo quiero predicar y comencé. Y mi primer sermón de predicación fue nada menos y nada más que en el libro de Cantar de los Cantares. No sé por qué lo cogí, pero cogí ese texto tan romántico y hablé en Cantar de los Cantares. Para predicar yo por primera vez Cantar de los Cantares, en ese tiempo tuve que hacer 7 días de ayuno para durar solo 10 minutos hablando. Porque mis pastores de ese tiempo tenían la costumbre de decir, cuando alguien va a pasar al frente a predicar, tiene que hacer ayuno, tiene que... Así eran las prédicas. Doy gracias a Dios que me tocó un pastor así, reacio, y aprendí. Luego ya ahora soy como más de la mente abierta, ya entendí que no son todos los ayunos que yo pueda hacer, que no es tantas las oraciones que yo pueda hacer, que es la gracia de Dios en mí, pero que no hay que dejar de hacer lo otro. ¿Me entendió? Yo suelto aquí y agarro allá. No hay que dejar de hacer lo otro. Pero entendí que es la gracia de Dios. No son los miles de ayunos que yo haga. Ya yo lo entendí. Dije, Señor, lo entiendo. No es mi Dios ayuno, no es mi Dios oración. Pero no puedo dejar de orar, no puedo dejar de ayunar. Y entendí que es la gracia tuya operando en mi vida. Porque yo soy un instrumento tuyo únicamente. Amén. Pero Dios nos está dando cosas de acuerdo a la capacidad que usted tiene. Y usted tiene capacidad. Mucha capacidad, y Dios te la va a entregar, pero recuerde, te va a pedir cuentas de acuerdo a tus capacidades y a lo que Él te ha entregado. Sigo, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1, y nuestro Señor se fue lejos. Como ahora, que la gente hace y deshace creyendo que Dios se fue lejos y algún día vendrá. Y tanto que dice que va a venir y nunca viene. Y yo ando aquí descarriado en este mundo. Pero un día va a venir. El segundo texto dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Es decir, puso en práctica y ganó otros 5. Multiplicó. Porque eso es lo que quiere el Señor. Ahí está el principio, Kelly, de la multiplicación. Dios quiere que usted multiplique lo que usted tiene. Lo que Dios te ha dado, tus talentos, llámese talento, todo, ya le expliqué talento en las 2 connotaciones del término. Empresas, habilidades, en fin. Multipliquemos. Tenemos que agrandar. Dios es un Dios de multiplicación. Dios nunca resta. Oigan este principio, muchachos. Si usted se acerca a alguien o alguien se le acerca a usted y en vez de sumarle o multiplicarle, porque yo entiendo que Dios es Dios de multiplicación, si alguien no te suma a ti, evalúa esa amistad. Si esa amistad te está restando, evalúa. Por eso cuando yo le doy siempre conferencia a los noviazgos, digo, un noviazgo que no te suma o no te multiplica. ¿Me multiplica qué, pastor? Claro, te induce a seguir adelante,
te impulsa a seguir adelante, te impulsa a proyectarte, te abre entendimiento. Ese es un noviazgo que va para adelante. Pero si ese noviazgo te resta cosas, que en vez de impulsarte a venir a la iglesia, te dicen, no hombre, que va, no vamos a la iglesia, vamos a tomar unas chelitas, vamos hoy a rumbear, vamos. Ya tú tienes que saber que esa situación está restando tu vida espiritual, tu proyección. Entonces eso no cambia de la noche a la mañana. Si el comportamiento fue de novio así, así será cuando te cases. Porque una vez que uno firma, señores, para cambiar, Dios que baje del cielo. Ojo, siempre debe sumar, siempre. La novia súmele al novio y el novio multiplique. Amor, no señor. Dios nos llamó a un ministerio. Dios nos llamó a esto. Dios nos llamó a esto. Que se note. Vamos al texto. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Vamos concluyendo. Pero el que había recibido 1, ojo con esto, el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero, o sea, el talento de su señor. Usted tiene que hacerse la pregunta: ¿soy yo una persona que tengo mi talento enterrado? ¿Tengo que desenterrar el talento hoy? Usted lo sabrá. Por miedos, por temores, porque este que había recibido 1 dijo, yo sé, Señor. Y eso le sirvió inclusive a él mismo de juicio. Y Dios le dijo, por cuanto sabías de que yo era un hombre duro, que recojo de donde no esparcí, usted hubiese hecho esto, esto y esto. Así que no tiene excusa. Y si usted tiene su talento enterrado hoy, mijo, desentierre su talento y póngalo a funcionar. Porque no tendrás excusa delante de Dios. No, que tuve miedo. No, que es que Dios es un Dios, wow, que pide cuentas. No, que esto es muy difícil. No. No hay excusas. Sus dones, sus talentos, sus capacidades, si están enterradas y algo ocurrió en el transcurso de tu vida que te hizo enterrar tus capacidades, que te hizo enterrar tus dones, hoy es el día que usted tiene y debe desenterrar sus dones. ¿Amén o no amén? Termino con esto. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios pide cuentas. Toque la persona que tiene al lado. Dios pide cuentas. Y en la iglesia hay que rendir cuentas. Si usted está anhelando, ojo acá, ya termino. Si usted está anhelando un llamado, si usted está anhelando un ministerio, si usted está anhelando estar al frente de algo, debe rendir cuenta. Uno rinde cuenta en la universidad, uno rinde cuenta en la casa, uno rinde cuenta en la oficina, uno rinde cuenta en todo lugar donde esté. No me salga con el cuento de muchos evangélicos que me han dicho, pastor, es que yo sigo es a Dios y Dios es mi pastor y al único que yo le rindo cuenta es a Dios. Esa es una media verdad. Esa es una media verdad. Mientras usted esté articulado en un grupo de personas, usted le rinde cuentas a Dios, pero le rinde cuenta a la persona que Dios puso al frente suyo. Porque si no, esto se vuelve un fandango. Si usted no le rinde cuenta a su jefe, entonces usted llegará a la empresa cuando le da la gana. Yo recuerdo una vez a un muchacho que iba a tocar la guitarra hace muchos ratos y le dije, fulano de tal, usted
toca la guitarra muy bien y vas a tocar la guitarra aquí en la iglesia. Pero lo primero que me dijo es, yo voy a tocar la guitarra, pero yo vengo y voy a la iglesia cuando yo quiera y no me esté llamando y no me esté diciendo nada y no tal cosa y no tal cosa, y yo la toco cuando yo quiera. Le dije, pues así no sirve. Pero pastor, usted no me está pagando. Así no le esté pagando. No me sirve. Porque es la obra de Dios y la obra de Dios se respeta y usted no puede dejar las cosas tiradas y venir a tocar cuando usted le dé la gana. Así tenga el don que quiera tener. ¿Qué entendí de esa persona? Que no quería rendir y que tiene un problema que viene de familia. Porque si no le rinde cuenta a papá ni a mamá y hace lo que le da la gana, mucho menos a un pastor desconocido ni a una iglesia. Aló, no aló. Señores, este es el año para servir. Es el año para servir a Dios, pero hay que hacerlo con entendimiento, con claridad, con sabiduría, con inteligencia, con disciplina al Señor. Y que Dios nos ayude. Amén. Colóquense sobre sus pies. Hemos terminado esta palabra.